Nunca pensé que sería el tipo de persona que vería a su propia madre ser desalojada. Pero, por otro lado, tampoco imaginé llegar a casa y encontrar a un hombre extraño en mi cama. Trabajé duro por todo lo que tenía. Mi loft era mi santuario, un espacio que había diseñado con esmero, lleno de aquellas cosas que me hacían feliz. Muebles elegantes, una iluminación cálida y una vista de la ciudad que me recordaba lo lejos que había llegado. No nací en la riqueza, ni en el privilegio. Cada dólar que tenía lo gané yo. Mientras que algunas personas contaban con fondos fiduciarios o padres consentidores que las apoyaban hasta la adultez, yo tenía una madre que me veía como un cajero automático sin fin, y una hermana a quien siempre le servían todo en bandeja de plata. Mi madre, Lorraine, era del tipo de mujer que jamás planeaba para el futuro. Se apoyaba en el encanto, la manipulación y en hacerme sentir culpable para conseguir lo que quería, y eso me funcionó durante años. Solía mandarle una asignación mensual, suficiente para mantenerla cómoda en el pequeño apartamento que la había ayudado a conseguir. Al principio, pensé que estaba siendo una buena hija. Yo tenía los medios y ella siempre había luchado económicamente. Pero con el tiempo, empecé a notar un patrón. No importaba cuánto diera, nunca era suficiente. Siempre surgía algún gasto urgente, alguna factura inesperada, y ella sabía exactamente cómo expresarse para que, al negarme, me sintiera como la peor hija del mundo. Luego estaba mi hermana, Carly la niña dorada. Mientras yo había sido criada para ser autosuficiente, a Carly la criaron para esperar que el mundo le diera las cosas. Y así fue. Tenía una habilidad para hacer que las personas se sintieran responsables de su felicidad. Un talento que solo puedo describir como la impotencia convertida en arma. Si la despedían, era porque su jefe era demasiado exigente. Si se atrasaba el alquiler, era porque los arrendadores eran codiciosos. Y si un novio la dejaba, era porque los hombres se sentían intimidados por una mujer fuerte. Carly se había casado recientemente con un hombre llamado Jason. Supe, desde el primer instante en que lo conocí, que era un estafador. El tipo de hombre que siempre tiene una gran idea pero que nunca lleva nada a cabo. Era encantador. Como suelen ser los timadores, justo lo suficiente para hacerte dudar de tus instintos, para hacerte cuestionar esa pequeña voz en tu cabeza que susurra: este hombre es un problema. Conoció a Carly. La deslumbró con promesas de un futuro grandioso, y en menos de 6 meses ya estaban casados. No era de extrañar que, casi de inmediato después de la boda, comenzaran a surgir problemas financieros. Carly siempre había vivido por encima de sus posibilidades, y Jason no aportaba un ingreso estable. Yo ya había recibido unos cuantos mensajes aparentemente inocentes de mi madre, explicando que a veces los recién casados necesitan una mano para ponerse en pie. Los ignoré. Sabía exactamente a dónde iba esto. Simplemente no esperaba que ella tomara cartas en el asunto. Mirándolo en retrospectiva, todo comenzó con pequeñas señales. Mi madre había estado comportándose demasiado amable en las semanas previas a todo esto. Cumplidos que rara vez daba. Llamadas en las que solo quería saber cómo estaba. Debía haberlo sabido. Cuando mi madre es excesivamente dulce, es porque está a punto de hacer algo terrible. Pero yo estaba demasiado ocupada con el trabajo, demasiado distraída por la vida, como para notar las advertencias. Así que, cuando por fin tuve un fin de semana libre, decidí hacer un pequeño viaje, una escapada para relajarme y recargar energías. Le avisé a mi madre porque, a pesar de todo, aún le brindaba esa cortesía. Al fin y al cabo, ella era mi madre, y no tenía ninguna razón para creer que necesitara algo de mí en ese momento. Y así fue como cometí el mayor error de mi vida. Dejé mi casa desprotegida. Volví el domingo por la noche, exhausta por el viaje pero feliz de estar en casa. Apenas crucé la puerta cuando noté los cambios. Lo primero que me impactó fue el olor. Una mezcla de colonia barata y comida para llevar grasienta. Un aroma desconocido en mi hogar meticulosamente cuidado. Lo segundo fue el sonido. La televisión a todo volumen. Comentarios deportivos llenando el espacio donde debería haber reinado el silencio.
Luego lo vi. Un hombre a quien apenas conocía, recostado en mi cama, viendo la televisión como si hubiera vivido allí toda su vida. Jason, el nuevo esposo de mi hermana. Giró la cabeza con pereza al oírme, sin mostrar ni una pizca de culpa o sorpresa. De hecho, se burló, como si yo fuera la intrusa. «Hola», dijo con naturalidad, estirando los brazos detrás de su cabeza. «Mamá dijo que ahora es mía». Parpadeé, mi mente luchando por procesar sus palabras. ¿Mía ahora? ¿De qué demonios hablas?, pregunté con la voz tensa, apenas conteniendo la tormenta que se gestaba en mi interior. Jason se rió entre dientes, como si todo esto fuera una broma en la que yo aún no estaba invitada. «Tu mamá dijo que podríamos quedarnos con el lugar. De todas formas, casi nunca estás aquí, ¿no?» Di un paso lento hacia adelante, sujetando la manija de mi maleta con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Sentía la ira burbujeando, una furia abrasadora que no había sentido en años. Entonces, la puerta se abrió detrás de mí, y ahí estaba ella, mi madre. Entró caminando como si fuera dueña del lugar, dejando su bolso sobre la encimera de mi cocina con total naturalidad, como si no hubiera hecho nada malo. «Oh, bien, ya has vuelto», dijo con una sonrisa, como si eso fuera lo normal. La miré esperando una explicación que de alguna manera tuviera sentido, algo que justificara la locura que se desarrollaba ante mis ojos. En cambio, solo suspiró y dijo: «No seas dramática, querida. Tienes tanto espacio. Tiene sentido que Carly y Jason vivan aquí». Sentí como si el suelo se inclinara bajo mis pies, un momento surrealista en el que la realidad se torcía hasta parecer increíble. Siempre había sabido que mi madre era egoísta, pero esto era una traición que jamás perdonaría. Durante un largo instante, me quedé allí, sujetando la manija de mi maleta con tal fuerza que parecía que se iba a romper. Jason seguía recostado en mi cama, con un brazo detrás de su cabeza, actuando como si ese fuera su hogar, su espacio. Mi madre me miraba con una impaciencia apenas oculta, como si yo fuera la que estuviera complicando las cosas. «¿Te vas a quedar ahí de pie?», bufó, dirigiéndose a la cocina y abriendo mi refrigerador como si fuera suyo. Mi refrigerador. Observé incrédula cómo sacó una botella de mi costoso cold brew, se sirvió un vaso, tomó un sorbo y luego volvió a mirarme. «Honestamente, querida, ¿por qué te muestras tan sorprendida?», preguntó, como si yo fuera la irracional. «Te dije que Carly y Jason necesitaban un lugar para quedarse. Vive sola en este gran loft. Simplemente tiene sentido», afirmó con total naturalidad, como si no hubiera entregado mi hogar a mis espaldas. Jason, que aún se mostraba muy cómodo, intervino. «Sí, y este lugar es increíble», dijo, estirando las piernas. «Carly y yo necesitábamos un sitio mejor, y tu mamá dijo que estarías bien con ello». «Sin problema, ¿no?». Sentí que mi cuerpo entero se helaba. «Sin problema». Me volví hacia mi madre, con la voz apenas un susurro. «¿Le diste mi casa a Carly y a Jason?». Mi madre suspiró, ya exasperada. «No seas tan dramática, cariño. Es solo temporal. Carly y Jason son recién casados. Necesitan una mano para comenzar, y este loft estaba aquí, sin usarse. No es como si realmente necesitaras tanto espacio». Sentía mi pulso retumbar en mis oídos, en marcado contraste con la calma arrogante de Jason. «Mamá», dije, esforzándome por mantener mi voz firme. «¿Cómo es que él entró aquí?». Ella hizo un gesto despectivo con la mano. «Hace mucho tiempo hice una copia de la llave, por si acaso». Como si vulnerar mi privacidad fuera parte de algún plan de contingencia al que ella tuviera derecho. Jason esbozó una sonrisa burlona. «Sí, fue muy amable de su parte. Nos mudamos ayer. Carly está fuera con unos amigos, pero pensé en acomodarme. Acomodarme. Acomoda». Tomé una profunda bocanada de aire, intentando evitar que mi ira se convirtiera en algo que empeorara la situación. «Mamá, no tenías derecho a hacer esto». Ella puso los ojos en blanco, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. «No seas egoísta, cariño.
Esto es lo que hace la familia. Cuidarse mutuamente. Te va bien por ti misma, ¿no? Puedes permitirte ayudar. Jason asintió, como si tuviera algo que decir al respecto. Sí, exactamente. Quiero decir, no es como si estuvieras casada o algo así. Ni siquiera necesitas tanto espacio. Jamás había sentido tantas ganas de golpear a alguien en mi vida. En lugar de eso, dejé que mis ojos recorrieran mi hogar, observando los cambios. La bolsa de deporte de Jason en una esquina, un montón de su ropa en mi sofá, una caja de pizza vacía sobre mi mesa de centro. Era como ver cómo una infestación se apoderaba del lugar. Dejé caer mi maleta con un golpe sordo, avanzando más adentro del loft. «Fuera», dije, con la voz helada. Jason se rió. «Vamos, no hablas en serio». Me volví hacia mi madre, ignorando el fuego que crecía en mi interior. «Vas a empacar cada cosa que hayas tocado y te vas a ir». «Ahora». Ella tuvo la audacia de lucir ofendida. «No seas ridícula, cariño. ¿A dónde se supone que debe ir Carly? ¿Y a dónde se supone que debe ir Jason?» «No me importa», exclamé bruscamente. «Eso suena a tu problema, no al mío». Jason se sentó, y su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Mira, seamos razonables». «No hay nada de razonable en esto», lo interrumpí. «Nunca estuve de acuerdo con esto. Estás en mi casa, sin mi permiso. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y largarte, o llamaré a la policía por allanamiento». La expresión en su rostro no tenía precio. Jason miró a mi madre, como esperando que ella solucionara el asunto. Mi madre, sin sorpresa, recurrió de inmediato a la manipulación emocional. «Cariño, estás reaccionando de más», dijo, con una voz ahora suave, casi condescendiente. «Esto es solo un malentendido. Somos familia. Compartimos las cosas. No puedes estar echando a la fuerza al esposo de tu propia hermana a la calle». Reí, pero sin humor. «Mira cómo lo hago». Por primera vez vi en sus ojos la realización. Ella realmente pensó que podía decidir todo y que yo cedería, como siempre lo había hecho. Como siempre lo hice. Esta vez no. Jason se levantó, cambiando su tono. «No puedes simplemente echarme, hombre. Ahora vivo aquí». Me giré para encararlo por completo. No vives aquí». Él cruzó los brazos, tan arrogante como siempre. «Tu mamá dijo...» Lo interrumpí bruscamente. «No me importa lo que dijo mi mamá. Esta es mi casa. Mi nombre es el único en el contrato. Estás aquí ilegalmente. Y si no empiezas a empacar tus cosas, me aseguraré de que te vayas esposado». Su boca se abrió y luego se cerró. Por primera vez, se notaba nervioso. «Bien». Mi madre, aún en negación, se burló. «No harías eso, no conmigo». Saqué mi teléfono. «Inténtalo». Un silencio pesado e insoportable se instaló, mientras el peso de la realidad se hacía sentir. Jason fue el primero en ceder. Murmuró algo entre dientes, agarró su bolsa y empezó a meter sus cosas en ella. Mi madre estaba furiosa. «No puedo creer que estés tratando a tu propia familia de esta manera. Nos estás dando la espalda». Le devolví la mirada imperturbable. «No, mamá. Tú fuiste la que se volvió contra mí primero». Jason pisoteaba mi loft como un niño malcriado, metiendo sus cosas en la bolsa con fuerza exagerada, haciendo un gran espectáculo de lo injustamente que lo trataban. Mientras tanto, mi madre se plantó en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, moviendo la cabeza con decepción, como si yo fuera una adolescente rebelde en lugar de la dueña de la casa que acababa de ver robada. «No tienes que ser tan dura con esto», dijo, con una voz que rezumaba un dolor fingido. «Pensé que éramos familia». Solté una risa breve y sin humor. La familia no se mete extraños en la casa de alguien mientras esa persona no está. Eso se llama allanamiento. Jason, aún furioso, cerró su bolsa y se la colgó del hombro. «Esto es ridículo», murmuró. «Carly se va a poner furiosa». Me giré para mirarlo, con los brazos cruzados. «Realmente no me importa». Jason se burló, pero pude notar cómo su confianza se desmoronaba.
Había supuesto que sería una pusilánime, que dejaría que esto sucediera como siempre había pasado con Carly y mi madre. Se había equivocado. Señalé la puerta. ¡Fuera!, murmuró algo entre dientes, pero no discutió más. Debió haber notado que no estaba blofeando. Sin embargo, mi madre aún no había terminado. Siguió a Jason hasta la puerta y luego se volvió hacia mí, con voz aguda y acusatoria. Estás siendo increíblemente egoísta, ¿sabes? Tu hermana está pasando dificultades. Jason también. ¿Y en lugar de ayudar, los echas como basura? Te crié mejor que así. Cruzando los brazos sin inmutarme, le respondí. ¿De verdad? No puedo creer que me trates así después de todo lo que has hecho por ti misma. ¿Todo lo que he hecho por ti?, repetí con incredulidad. ¿Quieres decir tratarme como una cuenta bancaria? Favoritizar constantemente a Carly. Invitar a un hombre a quien apenas conozco a vivir en mi casa sin mi permiso. Ella se burló. Oh, deja de ser dramática. No estás sin hogar. Estás bien. Ganas mucho dinero. ¿Y eso significa que debería dejarte robarme?, pregunté. Mi madre puso los ojos en blanco. Nadie te está robando. Solo estábamos compartiendo recursos. Eso es lo que hace la familia. La miré, sin expresión. No, mamá. Eso es lo que hacen los parásitos. Por un momento, la sorpresa genuina cruzó su rostro. Nunca le había hablado así. Nunca me había enfrentado a ella de esa manera. Bien. Jason, percibiendo que mi madre había perdido esta batalla, resopló y salió por la puerta, murmurando, «Esto es una mierda», mientras se alejaba por el pasillo. Mi madre se demoró, esperando poder hacerme sentir culpa para que cambiara de opinión. Cuando se dio cuenta de que no cedería, me lanzó una larga y fría mirada y, finalmente, salió furiosa tras él, cerrando la puerta de golpe. Exhalé lentamente, con las manos temblando. Había ganado, o al menos eso creí. La represalia comenzó a la mañana siguiente. Me desperté con docenas de llamadas perdidas de mi madre. Al ignorarlas, ella empezó a enviar mensajes. «Mamá, necesitas arreglar esto. ¡Ahora!» «Mamá, tu hermana está devastada. Mamá, espero que te des cuenta de lo egoísta que estás siendo. Mamá, no puedo creer que abandones a tu propia familia así. Mamá, Carly está llorando. ¿Estás feliz?». Luego llegaron las publicaciones en redes sociales. Mi madre, siempre la manipuladora, escribió un despotrique interminable en Facebook sobre cómo su cruel e insensible hija había dejado sin hogar a su propia madre y hermana. «Ella lo tiene todo», decía una parte, pero ni siquiera pudo abrir su corazón para ayudar a su familia necesitada. Nunca imaginé que criaría a alguien tan egoísta. Los comentarios fueron una pesadilla. ¡Qué horrible! ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia madre? Algunas personas se olvidan de dónde vienen en cuanto reciben algo de dinero. Comportamiento repugnante. La familia debe venir primero. Apreté los dientes mientras recorría la interminable lista de extraños que me calificaban de todo, desde privilegiada hasta desgraciada. Pero, por supuesto, también llegaron comentarios de personas que realmente nos conocían. Mi tía. Tal vez, si Carly y Jason trabajaran en serio en lugar de esperar limosnas, esto no habría pasado. Un amigo de la familia. Esta no es la primera vez que tu mamá hace algo así. No dejes que te haga sentir culpa, chica. Mi primo. Ya basta de culpar a la OP. ¿Quién se muda a la casa de otra persona sin permiso y actúa como si tuviera derecho a ello? Al menos, algunas personas se dieron cuenta. Luego llegó Carly. Ni siquiera comenzó con cortesías. Simplemente me llamó, desbordada de furia. ¿En serio?, chilló en cuanto contesté. «Hola, Carly», dije secamente. «Estoy muy bien, gracias por preguntar». «¡Cállate!». Su voz temblaba, no por tristeza, sino por pura furia. «Mamá dijo que echaste a Jason mientras yo no estaba». «¿Qué demonios te pasa?». «¿Qué te pasa a mí?», repetí, incrédula. «¿Quieres decir
Además de que volví de un viaje y encontré a un tipo cualquiera viviendo en mi loft. Carly soltó un bufido dramático. Jason no es un tipo cualquiera. Es mi esposo. ¿Y qué? Y eso significa que es familia, chilló. Mamá dijo que estaba bien. ¿Por qué eres tan malditamente egoísta? Tuve que hacer una pausa para asimilar ese nivel de prepotencia. Carly, dije, con una voz extrañamente calmada. Explícame algo. ¿Cómo es que, exactamente, el hecho de que yo sea dueña de esta propiedad significa que tú y tu esposo tienen derecho a ella? Ella resopló. Necesitábamos ayuda. Tú ni siquiera estabas usando el lugar. Cerré los ojos, inhalando bruscamente. Necesitaba que entendiera esto. Esta es mi casa, afirmé. Mía, no tuya, no de mamá, no de Jason. ¿Y el hecho de que hayas pensado que podías mudarte como si nada? Eso es una locura. Oh, Dios mío, exclamó. Suenas como una de esas personas ricas y codiciosas. Carly, la interrumpí bruscamente. Necesito que me escuches muy atentamente. Silencio. Tú y Jason nunca recibirán ni un centavo de mí. Ni ahora. Ni nunca. ¿Y mamá? ¿Su pequeña asignación mensual? Considérala cancelada. El silencio sepulcral que siguió fue glorioso. Carly soltó un grito silencioso y colgó el teléfono. Miré la pantalla durante largo rato, dejando que todo se asimilara. Habían contado con que nunca reaccionaría, pero lo hice. ¿Y ahora? Ellos estaban por su cuenta. Durante los días siguientes, el silencio de mi madre y de Carly fue casi escalofriante. Sabía muy bien que no habían aceptado la derrota. Estaban reorganizándose, conspirando. Habían pasado toda su vida manipulando a la gente para conseguir lo que querían y no iban a detenerse ahora. Y, efectivamente, el siguiente ataque llegó rápido. Era una tarde de jueves cuando recibí un mensaje de la seguridad de mi edificio. Seguridad. Oye, solo para avisarte, tu madre y tu hermana están aquí pidiendo que se les deje entrar. Dicen que es urgente. Puse los ojos en blanco tan fuerte que casi me dio un dolor de cabeza. No les dejes entrar. No los invité. Seguridad. Entendido. Y ni siquiera 5 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Ignoré la primera llamada. Ignoré la segunda. Con la tercera, finalmente contesté, suspirando. Mamá, ¿cómo te atreves a decirle a seguridad que no nos dejen entrar? Chilló, su voz casi distorsionada por el teléfono. Porque esta es mi casa, mamá, dije, sin alterar mi tono. Y no eres bienvenida aquí. No lo dices en serio, exclamó, con voz cargada de veneno. Vamos para arriba. Tengo una llave de repuesto. Oh, ella pensó que sí. Una sonrisa lenta se extendió en mi rostro. No la tienes, respondí ligeramente. ¿Qué? Cambié las cerraduras. Hubo una pausa. Y luego se desató un colapso total. «¡Estás enferma!», sisió. «¡Enferma! ¿Qué clase de hija hace esto a su propia familia? ¿Quieres que estemos sin hogar? ¿Es eso lo que quieres?» «No, mamá», dije con calma. «Quiero que dejes de robarme. Quiero que respetes mis límites. Quiero que asumas la responsabilidad de tus actos. Eso no es lo que hace la familia», escupió. Me reí, de verdad. «Bueno, entonces, supongo que ya no somos familia». Colgué. Eso debería haber sido el final. Debería haber terminado. Pero estas personas no saben cuándo rendirse. 3 días después, llegué a casa desde el trabajo y encontré a mi madre esperando afuera del edificio. Se había colocado junto a la entrada, con los brazos cruzados y una expresión furiosa. Carly no estaba allí. Menos mal, pero pude notar por sus ojos hinchados y el temblor en su cuerpo que estaba a punto de entrar en un modo melodramático de víctima. Sospeché. Aquí vamos. Apenas pude pasar junto a ella cuando me agarró del brazo, no lo suficiente para lastimarme, pero sí para asustarme. «Mamá».
Necesitas arreglar esto, dijo, con la voz temblando de rabia. ¡Ahora mismo! Arranqué mi brazo. No hay nada que arreglar. Me cortaste el apoyo, escupió. No tengo dinero. No tengo casa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? De la misma manera que tú lo hiciste conmigo, respondí, con voz tan afilada como un cuchillo. No preguntaste. No te importó. Simplemente decidiste que mi casa, mis recursos, mi vida eran tuyos para tomar. Eso no es lo mismo, dijo con la voz quebrada. Estás bien, tienes todo. Y ahí estaba la verdadera razón de su enojo. No le importaba haberme hecho daño, ni que hubiera cruzado un límite. Simplemente odiaba que, por primera vez, yo hubiera dicho no. Yo era tu red de seguridad, dije suavemente. Y ahora no sabes qué hacer sin mí. Por un instante, se dibujó en su rostro una desesperación pura. Pude ver cómo su mente buscaba desesperadamente algún ángulo, alguna debilidad, algo que pudiera torcer para volver a atraparme. Luego, su semblante se endureció. ¡Eres ingrata! Incliné la cabeza. ¿Por qué? Exactamente. Por todo lo que he hecho por ti, exclamó. Te crié. Me cuidé de ti. ¿Y así me lo pagas? Exhalé lentamente, dejando que los últimos vestigios de culpa se disiparan. No me criaste, mamá, afirmé con voz calmada. Viviste a mi costa. Su boca se abrió y luego se cerró. Sabía que era verdad. Y el hecho de haberlo dicho en voz alta, eso la destrozó. Saqué mi tarjeta de acceso del bolso y la dejé pasar de largo. Esta vez no intentó detenerme. Simplemente se quedó allí, temblando de rabia, mientras yo entraba y dejaba que las puertas se cerraran tras de mí. La última gota llegó a la mañana siguiente. La había advertido. Le había dado oportunidades, pero ella quería hacer las cosas a lo grande. Así que llamé a mi banco y la corté por completo. El alquiler que pagaba para su apartamento desapareció. La tarjeta de crédito a mi nombre, cancelada. Los pagos automáticos de sus facturas, eliminados. En menos de una hora, corté cada vínculo financiero que tenía con ella. Miré mi pantalla largamente, esperando que se desatara el pánico. Pero no ocurrió. En cambio, sentí algo que no había sentido en años. Alivio. Finalmente, era libre. ¿Y mi madre? Bueno, finalmente estaba por su cuenta. La reacción fue instantánea. Esperaba que mi madre entrara en completo colapso, pero incluso yo me sorprendí por la rapidez y desesperación de su reacción. En cuanto se dio cuenta de que su pago de alquiler no había pasado, comenzó a llamarme sin cesar. Cuando ignoré las primeras 5 llamadas, cambió a los mensajes de voz cada uno más dramático que el anterior. Los primeros eran de enojo. «Eres una malcriada egoísta. ¿Crees que es divertido cortar el apoyo a tu propia madre así? Te arrepentirás de esto». Luego vinieron los ataques de culpa. «Soy tu madre. Te di la vida. Me lo debes». Para el 10º mensaje, ya había pasado a fingir remordimiento. «Cariño, hablemos de esto. Sé que hubo un malentendido, pero podemos solucionarlo. ¿De acuerdo? Solo devuélveme la llamada». Y finalmente, cuando quedó claro que no respondía, se volvió hacia Carly. Esa llamada fue mucho más corta. «Estás muerta para mí». Me reí de verdad al oírlo. Durante años, mi madre me había usado y manipulado, haciéndome sentir irracional cada vez que me defendía. ¿Y ahora? Ahora ella entraba en pánico porque, por primera vez, no tenía control sobre mí. Carly, predeciblemente, tampoco lo estaba tomando bien. A diferencia de mi madre, no se amedrentaba a enfrentarme directamente. «Carly, ¿qué demonios? Cortaste el apoyo a mamá por completo». Yo. «Sí». Carly. «¿En serio?» Yo. «Muy». Carly. «Estás arruinando su vida». Yo. «No». Ella misma la arruinó. Carly. «Espero que sepas que ya no eres bienvenida en esta familia». Yo. «Está bien.
De todas formas, nunca fui realmente parte de ella. Después de eso, me bloqueó como si eso fuera algún tipo de castigo. No lo fue. Fue una bendición. Pasaron los días, luego las semanas, y poco a poco, el ruido empezó a desvanecerse. Mi madre seguía intentando hacer sentir culpa a los parientes para que se pusieran de su lado, pero la mayoría ya había visto que ella repetía la misma maniobra una y otra vez. Unos días después, mi tía Maggie me envió un mensaje. Tía Maggie, solo para que sepas, tu mamá ha estado diciéndole a todo el mundo que la dejaste morir de hambre en las calles. Eso suena a algo que ella diría. Tía Maggie, sí, nadie le cree. Incluso la abuela le dijo que madurara. Bien. Eso fue otra de las cosas que me sorprendió. Lo rápido que la gente dejó de respaldarla cuando yo actué. Durante años, ella me había convencido de que, si no la apoyaba, se desmoronaría. Pero ahora que no tenía otra opción que arreglársela sola, lo hizo. Encontró un pequeño y deteriorado apartamento en una zona más económica de la ciudad. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda, el primer trabajo real que había tenido en años. No prosperaba, pero sobrevivía. Y por primera vez lo hacía sin mi ayuda. Ella podría haberlo hecho años atrás, simplemente. Hasta ahora no lo había tenido que hacer. ¿Y yo? Estaba mejor que nunca. Volví a tener mi casa para mí, pacífica, limpia, mía. No más volver a casa para encontrar las repugnantes obras de Jason. No más ver porquerías de Carly esparcidas por todas partes. ¿Y lo mejor? Adiós al drenaje financiero. Por primera vez en años, tenía dinero extra, dinero que no se iba a un agujero negro de irresponsabilidad de mi madre. Así que reservé unas vacaciones. Una verdadera vacación, en la que no tendría que preocuparme por llamadas de emergencia de mi madre ni solicitudes de dinero a último momento. Solo yo, una playa y silencio. Y mientras yacía allí, con una bebida en la mano, viendo el sol ponerse sobre el agua, me di cuenta de algo. Durante años me había agobiado, cargando con los problemas de mi madre y mi hermana como si fueran mi responsabilidad. Pero ahora, finalmente, era libre.